Hola a todos, muy buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos a una sesión más de nuestros en vivos acá en Alma Terapias de Sanación. Un espacio donde queremos encontrarnos con la comunidad, llevar este tipo de terapias al conocimiento de la gente común y corriente. Y esa es la idea de todos estos live que hemos estado haciendo. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con la terapia de vida pasada. Vamos a hablar sobre la recuperación del alma. Eh, para partir, antes de presentar a nuestro gran invitado, quería presentarle a Natalie y hacerle una pregunta, un poco para iniciar esta conversación de hoy. ¿Qué relación tiene la psicología o hay alguna asociación con respecto a la recuperación del alma en términos más clínicos, según tu experiencia? Si se puede asociar a algo relacionado con la TDP y la psicología misma. Hola, buenas noches a todos. En realidad no sé si de pronto hay un, un- un nombre clínico respecto a la recuperación del alma. Finalmente eso se va trabajando de manera terapéutica, pero sí hay un término que de alguna manera se parece bastante a lo que en TDP conocemos como o fragmentación del alma o pérdida del alma en sí misma, que es el término en psicología que nosotros utilizamos, que es la disociación. Cuando un usuario, un consultante, llega con ciertos síntomas como de pronto que está con despersonalización, que no se siente parte de su entorno, o que de alguna manera ha perdido como La el motivación, foco, más que la motivación inclusive, o sea, también, digamos, pero el foco, digamos, de sus objetivos de vida, de su como perdido. propósito, claro, que de alguna manera se muestra como perdido en la vida, como que pareciera ser que la vida pasa por él, en psicología se le llama disociación. De alguna manera eso se relaciona bastante con alguna de las características, como te decía, que en TBP reconocemos como fragmentación o pérdida del alma, y quizás ahí Javier nos pueda dar una lección al respecto de eso. Así es, hoy día tenemos un invitado especial, eh, Así es. a Javier Berríos. Él es terapeuta de vida pasada, de profesión actor. Uh -huh. También es docente de la Academia de Terapia Regresiva de la doctora Centeno y director de su propia escuela de terapia de vida pasada, Alma Sanando. Y le agradecemos su disposición y tiempo para poder acompañarnos en estas sesiones que queremos que lleguen a la mayor cantidad de gente y sea una experiencia transversal. Hola Javier, ¿nos escuchas? Sí, los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Súper bien, muchas gracias por Sí. estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre agradezco esta instancia porque es tan interesante poder hablar sobre la TDP, contarle a la gente de qué se trata, sacarles un poco los mitos y estas cosas medias extrañas que a veces la gente tiene en su cabeza referente a la terapia de vida pasada. Así que yo feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Así que vamos a compartir un tema muy interesante. Así es. Javier, para comenzar, te quería hacer una pregunta bien básica para ustedes, me imagino, para que la gente pueda entender un poco de qué vamos a estar hablando, que es la recuperación del alma. Y para eso te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por alma? Lo más básico. ¿Qué es el alma? Según ustedes, los terapeutas de vida pasada. Mira, explicar lo que es el alma nunca es tan básico, porque en realidad hay diferentes formas de explicar lo que es el alma y cada persona tiene una forma distinta de entender lo que es el alma también. Ujú. Lo que yo voy a hacer ahora es explicar en términos muy sencillos lo que para nosotros, para los terapeutas de TDP, es el alma, ¿ya? El alma la tenemos que entender en el sentido de que es energía básica que a nosotros nos permite estar y accionar en nuestro cuerpo físico, ¿ya? También podemos decir que podría ser el motor de vida,
el disco duro del cuerpo o de los cuerpos físicos que nos acompañan en cada una de las experiencias, la energía que nos permite accionar todas las memorias traumáticas que tenemos en cada una de las experiencias para que el alma pueda cumplir a lo que vino a hacer a cada una de las experiencias, ¿ya? Cuando digo cumplir con cada una de las experiencias, me refiero a que el alma, a través del cuerpo físico, elige pasar por un aprendizaje para avanzar, para evolucionar, también busca un tipo de expiación muchas veces, ¿ya? Es como poner en equilibrio lo que se desajustó en otro momento, y diferentes otras situaciones que el alma individual de cada uno va a decidir hacer en cada momento y en cada experiencia que tengamos en este cuerpo y en estos planos físicos, ¿ya? Ahora bien, para los más entendidos, para los que son súper grosos, los que son súper capos, y a mí me hace mucho sentido eso, el alma es una parte del espíritu que encarna, o una parte del espíritu que viene a cumplir con lo que se compromete consigo mismo para poder avanzar, para poder evolucionar. O sea, el alma se pone al servicio de ella misma para poder avanzar, ¿ya? Hay que entender que arriba, en el mundo espiritual, cuando hablo del mundo espiritual me refiero al lugar de donde nosotros venimos antes de nacer y al lugar donde vamos luego de morir, hay una parte que se llama espíritu, ¿ya? Hay mucha gente que dice es como un núcleo para todos, ¿no es cierto? Y desde ahí hay una parte de ese espíritu, de ese núcleo, que es una parte es nuestra alma que viene a encarnar acá y hacer todo el propósito que se impone para poder progresar, para poder avanzar. Yo te podría decir que eso para mí es el alma. Hay que reconocerla siempre en términos de energía. Básicamente es energía, energía vital, ¿ya? Que nos permite accionar en nuestros cuerpos físicos. Muy, muy clarísima la respuesta, ¿sí? Porque a veces cuesta entender lo que es el alma, una palabra tan simple, pero difícil y tan poder, usada finalmente en distintos contextos, que de repente se pierde un poco el sentido de lo que es el alma y de lo que nosotros trabajamos en terapia de vida pasada. Así es. Con eso Exactamente, sí. Con eso mismo, Javier, como mencionabas, el alma como parte del espíritu. Entonces, ¿qué podríamos entender como la pérdida del alma? No tenemos espíritu, llegamos sin él, se nos pierde en el camino. ¿Qué sucede? Bueno, hay que volver a recordar esto. El espíritu es lo que está siempre en el mundo espiritual, ¿no es cierto? En un mundo más elevado, por llamarlo de alguna manera, mucho más espiritual. Por lo tanto, eso siempre está allá arriba. Y una parte de ese espíritu es el que encarna, que sería nuestra alma. Por lo tanto, el alma viene siempre con algún propósito, ¿no es cierto? Si ya lo mencionamos recién. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con la fragmentación, con la famosa fragmentación, ¿no es cierto? Claro. Tenemos que partir diciendo que la fragmentación ocurre cuando hay un evento traumático, ¿ya? El evento traumático es cualquier hecho que ocurra a mi alrededor que a mí me provoque un dolor, un estado terrible, que me provoque una herida que no pueda sanarse, ¿no es cierto? Y que se vaya quedando plasmada en mi alma permanentemente, ¿ya? De hecho, hay muchas culturas espirituales que llaman a las heridas del alma samskaras. Por lo tanto, el alma se va llenando de heridas a medida que vamos pasando por cada uno de los eventos traumáticos que nos rodean, ¿ya? Hay algunos eventos traumáticos que son mucho más terribles, más devastadores que otros, y hay otros mucho menos, pero que también influyen en la fragmentación del alma. Cuando ocurre un evento traumático, literalmente lo que ocurre con el alma del paciente, que ya sabemos que es energía vital, ¿no es cierto?, que habita cada uno de los cuerpos que tenemos, es que el alma se fragmenta y literalmente se salen pedacitos de mi energía del cuerpo y se quedan atrapados en ese evento traumático que me ocurrió. Cuando digo que se quedan atrapados, literalmente se quedan atrapados como en un absceso energético. Como el alma no reconoce ni pasado ni futuro, reconoce solamente el aquí y el ahora, esa experiencia para el alma no termina nunca. Se queda atrapada en un presente eterno. O sea, el evento traumático siempre está ocurriendo.
aunque había pasado para nosotros a la edad de 7 años, el evento traumático en un paciente que va a la consulta de TDP está ocurriendo. O sea, todavía se siente como un niñito que fue abusado, por ejemplo, a los 7 años, porque está atrapada ese fragmento de su alma en ese evento que ocurrió a los 7 años. Para el alma no son 7 años, para el alma está ocurriendo todavía, porque ese fragmento es ese niñito que se quedó atrapado, que no sabe que hay un futuro, que no sabe que el paciente siguió creciendo, sino que está atrapado ahí permanentemente en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, a eso nosotros le llamamos fragmentación del alma, cuando literalmente un evento traumático hace que una parte de mi energía vital, una parte de mi alma, se salga de mi cuerpo y se quede atrapada en ese evento traumático. ¿Ya? Ahora, hay eventos traumáticos que son tan terribles, tan horrorosos, tan devastadores, que ahí yo podría hablar de una pérdida del alma. Cuando hablo de pérdida del alma es distinto a la fragmentación, porque la fragmentación podría ser que se me quedan algunos fragmentitos, ¿no es cierto? Algunos pedacitos. Pero cuando estoy hablando de pérdida del alma, estoy hablando de que gran parte de mi alma se queda afuera, o sea, casi mi yo entero se queda afuera. Si no fuera por el casi, sería que se saliera toda mi energía, pero eso es imposible, porque si se saliera toda mi energía, yo no podría seguir estando en este cuerpo. Por lo tanto, se sale una gran cantidad, pero siempre queda un poquito dentro para seguir funcionando, pero el paciente funciona como en piloto automático, o sea, todo lo hace automático. Se levanta en la mañana, se ducha, toma desayuno, va al trabajo, vuelve, come, se acuesta, al otro día es lo mismo, se levanta, se ducha, entonces no hay ninguna conciencia de lo que pasa a su alrededor. Él vive simplemente como en con piloto automático, no tiene conciencia de absolutamente de nada de lo que sucede a su alrededor. Eso sucede cuando hay pérdida del alma. Cuando hay fragmentación del alma, podríamos hablar de una depresión, de una crisis de pánico, de una bipolaridad, ¿no es cierto? Hay cosas que el paciente siente que tiene que sanar, siente que no ha podido avanzar, siente que con una terapia de psicología tradicional, con una terapia de psiquiatría tradicional no ha podido eh, sanar. Por lo tanto, en la TDP el paciente puede sanarlo porque descubre, ¿no es cierto?, que hubo un evento traumático que lo fragmentó. Exacto. Yo creo que ahí en ese punto es súper, me parece súper claro lo que acabas de mencionar, Javier, porque efectivamente desde la psicología pasa eso, tal cual tú lo describes. De alguna manera, cuando tenemos otras herramientas como la terapia de vida pasada, podemos de repente identificar que estos fragmentos se han quedado energéticamente en esos eventos dolorosos de la vida, pero el paciente no logra verlo. No logra verlo desde una manera concreta, o sea, lo describe, pero no lo vuelve a vivenciar como vívidamente, digamos. Y obviamente desde el recorrer el camino como por sobre, es difícil comenzar o iniciar un tratamiento tan profundamente sanador. Y la TDP en este caso viene justamente a abrir desde la conciencia expandida que se genera la posibilidad de verlo, de vivirlo y de poder sanarlo desde sí mismo finalmente. Y poder entenderlo, porque claro, en la terapia regresiva es tan vivencial y el paciente conecta tan profundamente con el evento traumático que se da cuenta que pasaron cosas que en ese momento no se había dado cuenta que le podría haber generado esta fragmentación, y se da cuenta además cómo eso le estaba afectando en su plano físico, mental, emocional y espiritual. Por lo tanto, se da cuenta de que ese evento lo ha desajustado completamente, ¿ya? Y lo más interesante de esto y lo más bonito encuentro yo que el paciente, cuando uno le pregunta, ¿perdiste algo de tu energía en ese momento? El paciente inmediatamente te dice, sí, siento que algo se me salió. Entonces ahí uno puede jugar mucho con los colores, por ejemplo, que a mí me gusta mucho decirle a mi paciente, bueno, si se salió algo de tu cuerpo, dale un color a eso que se salió de tu cuerpo. Amarillo, por ejemplo. Ya, ¿y dónde está ese amarillo? Porque tú eres ese niñito, por ejemplo. Tú estás atrapado ahí. ¿Ya? Porque en la terapia regresiva nosotros hacemos que el paciente se conecte con la experiencia y que la viva en presente, porque eso está sucediendo. Recuerden que el alma no reconoce ni pasado ni futuro, reconoce presente, ¿ya? Reconoce solamente el aquí y el ahora. Esa experiencia, por ejemplo, de un niño abusado,
es una experiencia que aún sucede en un paciente de 50 años, por ejemplo. Cuando El fue su paciente niñez, cuando claro. conecta con la experiencia, vuelve a ser ese niño. De hecho, uno los puede escuchar hablar como niños. Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, es súper bonito ese momento en cuando uno le dice, recupera ese fragmento amarillo. ¿Dónde está? Tú eres ese niñito. Tú estás en esa casa, tú estás en esa habitación, tú estás en ese lugar. ¿Dónde está ese color amarillo que perdiste con esta situación tan terrible? Y el paciente inmediatamente, aunque no lo pueda ver, te puede decir, sabes que no lo veo, a lo mejor lo siento, y siento que está aquí sobre mí, o siento que está en el techo, o siento que está en mi pelota, o siento que está debajo de la cama. Bueno, entonces nosotros le decimos, anda ahí, porque tú puedes moverte, tú estás ahí. Y el paciente hace todo eso y puede recuperar eso. Y fíjate que al momento de recuperar su fragmento, el cambio es evidente, o sea, es un cambio increíble el que el paciente genera al recuperar sus fragmentos del alma. Y hay algo bien importante que quiero mencionar, lo que la TDP como tal, como terapia, lo básico, el corazón de la TDP es la recuperación del alma. El paciente que no recupera sus fragmentos por mucha terapia que haga, es imposible que se sane. Sí. Sí, Yo creo que, ¿Ya? yo creo que ese punto que acabas de mencionar es lo base, como bien tú dices, de la terapia de vida pasada. Y obviamente, y a raíz de lo mismo y la importancia que tiene la recuperación del alma, y obviamente de como entender lo que significa fragmentar y perder el alma, es que hoy día te invitamos, porque obviamente también contarle a todas las personas que nos acompañan y que después obviamente también podrán ver el video en nuestro canal de YouTube, es que Javier fue uno de mis docentes junto con la doctora Centeno, así que yo estoy ahí atenta nuevamente porque es volver a escucharlos y es volver a seguir aprendiendo de su experiencia, así que eh, un poco como de alguna manera haciendo el hilo, digamos, la importancia de la terapia en la terapia de vida pasada, de la recuperación del alma, tiene que ver justamente con la parte de poder sanar de manera más profunda. Entonces, obviamente desde ahí, la terapia de vida pasada tiene absolutamente otro enfoque y un enfoque, como bien dices tú, más vivencial. Claro, o sea, la terapia tiene que ser vivencial, porque si el paciente lo vive desde arriba, ¿no es cierto? Lo vive desde afuera, el proceso es a media nomás. Claro. ¿Ya? Porque lo importante es que él entienda cómo ese evento traumático ha pasado la cuenta en todos sus planos, como lo mencioné anteriormente, físico, mental, emocional y espiritual, ¿no es cierto? Entonces, si lo hace por arribita, no va a poder experimentar eso. ¿Ya? Al momento en que se mete en la experiencia el paciente, el cambio es súper potente, porque el paciente no es que vaya a la experiencia, porque muchas personas dicen, pero usted me va a llevar a esa experiencia y me voy a quedar atrapado en esa experiencia y no Sí. voy a poder salir nunca más. No, no es eso. Lo que pasa es que el paciente en un estado de conciencia expandido, el estado de conciencia expandido no es más que una relajación semiprofunda sin que el paciente se quede dormido, va y se conecta, básicamente, se conecta con el evento traumático que está generando el problema que él viene a trabajar a la consulta. Por lo tanto, a veces la conexión es tan profunda, es tan potente, hay tanto que trabajar, ¿no es cierto? Porque el alma siempre sabe dónde tiene que trabajar, Exactamente. siempre sabe dónde tiene que sanarse. Es por eso que el paciente siente profundamente, hay muchos pacientes que sienten profundamente que están y que son, por ejemplo, ese niñito de 7 años. ¿Ya? Entonces, Exactamente. por eso es importante que sea vivencial, porque yo necesito, como terapeuta y más él como paciente, hacer el proceso completo, o sea, que pase por el cuerpo. Porque, por ejemplo, de repente llegan personas, me ha tocado atender cierta cantidad de abogados que, siendo abogados, no pueden hablar, por ejemplo, que tienen el chakra de la garganta tapado o bloqueado. Entonces, en una experiencia pasada, o sea, en una experiencia traumática, porque no quiero hablar de, bueno, cuando, más ratito voy a hablar un poquito de las vidas pasadas, que también es importante explicarlo, se encuentran que les cortaron la cabeza, por ejemplo. Claro. Pero no es que le cortaron la cabeza, sino que todavía le están cortando la cabeza, porque su fragmento está atrapado, ese Claro. fragmento que se salió se en ese quedó episodio atrapado en ese traumático. momento, ¿no es cierto? Exacto. Por lo tanto, ese paciente todos los días siente que le cortan la cabeza, todos los días siente que le cortan la cabeza. Y no es que pase, sino que siempre, en nivel consciente e inconsciente, siempre están sintiendo que le cortan la cabeza. Entonces, al sentir que lo separan de la cabeza y del cuerpo, hay una disociación súper potente entre los pensamientos y las emociones también. Y Exactamente. por lo tanto, si cortaron la garganta, no va a poder hablar ese abogado.
Por lo tanto, eso es importante que el paciente entienda que hay que hacer ese trabajo de recomponer todo eso, reparar todo eso, para que el alma pueda salir de ahí, porque está atrapada en ese momento, ¿no? Ahora yo creo que también es súper importante mencionar que generalmente los pacientes que llegan a TBP ya tienen de alguna manera un poco internalizado esto del tener que sanar, porque de pronto muchos de ellos llegan incluso en estado regresivo ya a nuestra consulta. Entonces, Sí, obviamente entendiendo ahí que ya vienen un poco como bien dices tú, el alma sabe ya a dónde va, viene medio preparado para la experiencia de alguna manera, sin saber de pronto lo que van a vivir, lo que van a volver a traer a la superficie, pero de alguna manera ya vienen un poco abiertos a revivir esta experiencia. Así es. claro. Esos son los pacientes que han vencido su resistencia y están preparados, o sea, su alma sabe que va a hacer el trabajo y necesitan sanarse. Así, En cambio, hay pacientes que llegan y a veces les va a costar mucho más hacer la regresión claro. porque a veces su alma tiene resistencia, o sea, hay que ponerse en el lugar de ellos, o sea, abrir un evento traumático es difícil, no es fácil, porque se van a abrir completamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, Van a revivir ese lo vaya a dolor. pasar mal, porque Claro, la terapia regresiva es pasarlo mal. Yo a los pacientes cuando me dicen, yo voy a llorar, voy a pasar mal y me va a costar, me va a doler, todas las anteriores, le digo yo. Pero el resultado es súper potente porque se va a sí. liberar de esa carga que ha traído durante tanto tiempo. Porque haciendo catarsis el paciente bota todo eso, se libera de todo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo siempre he dicho que esto es como un asado, sanación. El paciente sufre mucho, pero el resultado es súper potente y es súper potente en el sentido de que el paciente mejora en una sesión. O sea, en una sesión ya el paciente dice, Sí, wow, algo pasó aquí, algo impresionante pasó acá. sí. Y de acuerdo a eso que mencionaban ustedes de los pacientes, los consultantes, eh, ¿cómo yo, persona normal que no conozco mucho de mí o de este tipo de cosas para poder tratar de darme cuenta que tengo un problema, cómo me puedo empezar a dar cuenta en qué cosas me empieza a afectar esta fragmentación o esta pérdida del alma que mencionaba Javier y Natalie anteriormente? ¿Cómo, les pregunto a ambos, cómo yo, persona normal que no tengo idea de la TDP, que no conozco, que estoy sumido en una rutina, en un mundo donde tengo que trabajar, 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 y no me doy espacio para mi sanación mental ni emocional? ¿Cómo logro darme cuenta de que necesito este tipo de terapias y cómo yo puedo darme cuenta de que tengo algún tipo de problema que necesito este tipo de terapia? Yo creo que esto es un proceso bien personal, ¿ah? Y yo creo que cada persona se da cuenta de formas distintas. Bien mencionaba recién Natalie que hay pacientes que llegan a la consulta y te dicen, ¿sabes qué? Llega un punto en que siento que toda la vida pasa por afuera de mí. Siento que, Ujú, que no soy feliz. Siento que en algún momento me di cuenta que ando con el piloto automático, como te mencioné recién. claro. O por otro lado, sabes que vengo porque de un día para otro apareció un dolor horrible en mi pecho. Y yo no tengo ni problema al corazón, fui al médico, estoy bien, pero sabes que este dolor es como que me estuvieran apuñalando en el pecho. Mm. Con eso, tan simple como eso, el paciente se puede dar cuenta que hay algo que tiene que solucionar. Que muchas veces ¿Ya? uno omite esas sensaciones de guata o cosas. Hay que aprender a escuchar al cuerpo, Exactamente. hay que aprender a escuchar al cuerpo. El dolor de espalda dice algo, la sordera dice algo, el dolor de guatita dice algo, ¿no es Mm. cierto? El Todo insomnio. tu cuerpo te habla, todo tu cuerpo te habla. De hecho, tu cuerpo actual revive las experiencias de tus cuerpos que están en otras realidades. Por Así lo tanto, es. ojo con todo lo que pasa en tu cuerpo en este momento. Eso es lo más importante. Que cada uno se puede dar cuenta de lo que le está sucediendo si solamente dejamos 5 o 10 minutos para poder cerrar los ojos y ver, revisar mi cuerpo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me duele la espalda? Si antes no me dolía, por ejemplo. Claro, no puede decir porque he estado trabajando mucho, porque tengo exceso de trabajo, ¿no es cierto? Pero es interesante encontrar el hecho de que por qué me duele la espalda si trabajo tanto, Claro. ¿no es cierto? ¿Será que me estoy echando a la espalda responsabilidades que no me corresponden, no estoy poniendo más responsabilidades? ¿Y de dónde viene eso?
¿Por qué ahora estoy trabajando más que antes? ¿Por qué me estoy echando tanta responsabilidad encima? Eso tiene un origen. Todo lo que nos sucede tiene un origen. ¿Ya? Y cosas así, tan simples como esas. Y es lo que uno escucha de los pacientes. Sí. ¿Ya? Es lo que uno escucha de los pacientes. Ahora, eventualmente, bueno, como dice Javier, son cosas súper simples y haciendo obviamente hincapié también en lo que hemos visto en otros en vivo, yo creo que la escucha en la entrevista es súper básico para trabajar en terapia de vida pasada, porque hay que estar muy atento también con aquellas palabras que utiliza el consultante. De alguna u otra manera, eso también nos muestra dónde podemos guiar, obviamente sin hacer, claro, sin inducir la sesión que hacemos, pero cómo todo esto nos afecta en el día a día. Eh, el TBP, como dice Javier, lo podemos observar en cosas súper cotidianas. En la psicología, que nos encanta poner el nombre a las cosas, hay un montón de diagnósticos que pueden ir identificando, digamos, lo que tú vas sintiendo y pensando en el día a día. Como decía Javier hace un rato, la crisis de pánico nos puede mostrar que de alguna manera perdimos o nos fragmentamos en un momento, por ejemplo, no sé, contarles una pequeña experiencia. Tengo una consultante que llega por crisis de pánico. Ahora, en este contexto de pandemia, el uso de la mascarilla se sentía muy ahogado. Entonces sentía que no podía respirar, que no podía respirar, incluso cuando llega a la consulta me dice, tengo la sensación de que siento olor a gas cuando pongo la mascarilla. Ya trabajamos la crisis de pánico, trabajamos una reflexión, pero también hicimos TBP en aquel momento. Y nos encontramos con que ella había sido en algún momento, que ella había estado en una cama de emergencia, y había tenido su vida. Obviamente, todo esto muestra este pequeño, uno dice, claro, es una crisis de pánico, una quizás, que nos muestra un evento que algo nos hizo rememorar o volver a traer a la superficie algo tan significativo que repetimos de alguna manera con esta mascarilla que nos tapó un poco la forma de respirar. Ella vuelve a vivenciarlo. Incluso, por eso les digo que a mí me llamó tanto la atención, porque ella me decía, es como que yo sintiera olor a gas cuando me pongo la mascarilla. Y llegamos a eso, de alguna forma. Al evento traumático. Al evento mismo. Sí, es súper interesante lo que mencionas porque a veces las experiencias aparecen espontáneamente también. Por ejemplo, hay personas que viajan a otros lugares y algo les pasa, vuelven distintos, se agobian, sienten que no pueden estar en ese lugar y llegan angustiados y empiezan con una depresión, por ejemplo. O experiencias que se repiten continuamente con ciertas personas que van apareciendo en tu vida, experiencias que pasan con tus hijos. Claro. Fíjate que yo tuve una experiencia con un paciente una vez, muy fuerte, muy, muy terrible, y la quiero compartir porque siento que es una buena experiencia como para que puedan entender que con los hijos también se habla en experiencia. Fíjate que llegó un joven a mi consulta y su problema era que él tenía dos hijos, él tiene dos hijos, uno mayorcito y uno muy chiquitito. Con el mayor, súper bien, lo amaba totalmente, pero el chiquitito lo odiaba. Decía que no lo podía tomar, no lo podía vestir, no le podía dar la papa. Lo odiaba, no quería, era un rechazo total. No, no podía, era una cosa terrible. Más fuerte que él, bueno, claro, que finalmente lo define. Muy fuerte, y lo angustiaba tanto y lloraba porque decía, ¿cómo es posible? Yo no puedo ser un mal padre, ¿cómo puede ser posible que yo no ame a mi hijo? Si es mi hijo, me decía. Bueno, comenzamos la regresión. Qué fuerte. Y él va inmediatamente a una experiencia en donde él, el paciente, es una niñita muy chiquitita, en otra vida, y vive con su abuelo. Viven los dos solamente. Y resulta ser que el abuelo en las noches abusaba de ella, ¿ya? Y abusaba de una manera horrorosa, ¿ya? Una cosa horrorosa. Entonces la cosa es que al preguntarle quién era ese abuelo que abusaba de ella en ese momento, de él en ese momento, me dice, muy angustiado, es mi hijo pequeño. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento él pudo entender ¿por qué el rechazo? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no quiero a mi hijo cerca de mí? ¿Ya? Pero por otro lado también pudo empezar el proceso de entender que era otra experiencia, que él ya no es el abuelo, que es su hijo. ¿Entiendes? Entonces, la terapia también te ayuda a entender que cada una de las experiencias están sucediendo
al mismo momento para ayudarte a aprender y para que tu alma evolucione. ¿Ya? Exactamente. Ahora bien, esto quiero explicarlo también porque es bien importante. Las vidas pasadas como tales no existen. Mm. ¿Ya? Hay muchas personas que dicen, yo vengo porque me quiero hacer una terapia para recordar quién fui en mi vida pasada. Básicamente las vidas pasadas no existen porque el alma no registra ni el pasado ni el futuro, como dije al principio. El alma solamente vive en el aquí y el ahora, por lo tanto lo que el paciente recupera en una regresión como vida pasada es una experiencia que está sucediendo y es una vida paralela. Todo lo que Exactamente. vivimos, todas las experiencias están pasando en el aquí y en el ahora, tanto las pasadas, las presentes y Y las las futuras. futuras. Así es. Todo está Exactamente. sucediendo al mismo momento, por lo tanto, una vida, cuando el paciente me dice estoy en una vida pasada de 1800, no es una vida pasada, es una experiencia que aún está sucediendo. Imagínate lo difícil que es para nuestra alma poder sobrellevar todo eso, Sí, poder porque entenderlo. desde ahí, de cada una de las experiencias que están sucediendo, de cada uno de los eventos traumáticos, se generan cruces hacia nuestra realidad. Por lo tanto, nos vamos desajustando permanentemente. Así es. Finalmente, un poco hablando de eso como de lo lineal que es el tiempo para nosotros, eh, obvio, nosotros teníamos que de alguna manera ordenar el tiempo para no volvernos locos. Entonces, por eso Sí, pues no lo podríamos. consignamos, claro, No, no, Sí, nos volvemos locos, no podríamos, sí, claro, entonces ahí consignamos pasado, presente y futuro, digamos, pero claro. efectivamente Pero desde para el el alma no, alma para el alma es nomás. todo claro. a la vez, claro. Ahora incluso es más, porque están todas las experiencias que tenemos en el planeta, más todas Y las los experiencias que tenemos en ejemplos, otros planetas, todas las experiencias que tenemos como exactamente, animales, como vegetales, en todos los como, reinos como todo, finalmente, como claro. todo, como elementales, ¿te das cuenta? Entonces Así son es, tantas experiencias que tiene el alma que claro, como tú dices, tenemos que adecuarnos de alguna manera o si no nos volvemos locos. claro, ordenar un poco la cosa para estructurarnos, digamos, pero Claro, y en cada una de las experiencias hay fragmentación, por lo tanto, nunca estamos completos en cada una de las exactamente. realidades. Así Por es. eso es que es importante también hacer hincapié en que cuando terminamos la sesión o la regresión, nosotros explicamos que estamos un poco más completos cuando Un poco más completo, exactamente. yo creo que ahí está el detalle, no podemos asumir que nos vamos a ir completamente. Ahora lo interesante es que cuando tú trabajas una vida pasada, entre comillas, todas las que vienen para adelante, todas las experiencias que están sucediendo para adelante también se arreglan. Exacto, ¿Ya? Esto es como cuando uno bota un dominó y empieza a caer el otro, el otro, el otro. Es así. exacto. Hay un pequeño movimiento vibracional que mejora la vida que sigue y la que sigue y la que sigue hasta llegar a la de nosotros y seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Claro. No para nunca. ¿Ya? Por lo tanto, es bien importante poder ir sanando lo que más El podamos. origen, claro, Exactamente. exactamente. Javier, y una pregunta un poco más personal, pero aprovechando que estás aquí aportando con tus conocimientos, eh, yo he escuchado que, por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, esta cuestión no me sirvió de nada, esta terapia no me sirvió de nada, no sentí nada. ¿Es porque el alma de alguna otra manera no está preparada para eh, poder avanzar en esta vida, por decirlo así? O pasan otros factores en la persona? Claro. O sea, básicamente el alma tiene resistencia primero a abrir el evento traumático. El alma sabe que si conecta con eso, que le está haciendo daño, va a tener que sufrir el paciente. Por lo tanto, el alma no está preparada muchas veces para poder hacer terapia regresiva. Como dije recién, la terapia regresiva es dura, no es fácil, ¿ya? Y cuando el paciente no abre nada, hay una resistencia. De partida hay una resistencia muy potente del alma a abrir el evento traumático. No quiere pasarlo mal, no quiere hacer la sanación, todavía no es el momento, ¿ya? Por otro lado, también puede suceder que esta terapia no sea para él, Ya. como sucede que hay veces en que hay pacientes que se hacen biomagnetismo y les hace pésimo. He conocido de casos que hay gente que se hace biomagnetismo y terminan vomitando, entonces le hace pésimo. No todas las terapias son para todas las personas. Qué buen ¿Ya? punto, Ojo con eso, Gabriel. porque vibramos también con ciertas terapias más que con otras. Nuestra alma también vibra en relación a algunas terapias y no a otras. ¿Ya? Entonces, puede suceder lo que te acabo de comentar o puede haber algo un poco más oculto también, ¿no es cierto? Ujú. Eh, pero básicamente es eso. Siento yo cuando un paciente no abre nada en una experiencia, que yo te diría que es muy mínimo, porque la mayoría sí Sí, hacen terapia regresiva,
es porque hay mucha resistencia, ¿no es cierto? O bien porque la terapia no era para esta persona, o bien porque no es el momento. Yo he atendido pacientes que han venido 3, 4, 5 veces y no han logrado hacer terapia, pero volvieron después de un año y volvieron a hacer terapia. Y ahí pudieron abrir la experiencia. O sea, el alma se tiene que preparar también de alguna manera, que pueda entender, porque a veces es importante, o sea, a veces hay que explicarle al paciente casi con peras y manzanas cómo funciona la terapia regresiva. ¿Ya? Porque hay que entender que esta terapia no es tan antigua, o sea, no es tan antigua para nosotros, pero sí viene de tiempos muy ancestrales. La regresión se ocupaba en tiempos ancestrales, pero la gente de hoy día, al ver muchas veces esta terapia como un show en la televisión en algún momento, entienden de otra manera la terapia, ¿no es cierto? Entonces se asustan, no la entienden, no la comprenden. Entonces nosotros como terapeutas tenemos el deber de explicarle al paciente desde cero cómo funciona esto, qué es lo que va a suceder, cómo se trabaja, ¿no es cierto? ¿Qué usted va a lograr? ¿Qué va usted a experimentar en la terapia regresiva? Y es por eso que es tan importante estos en vivos que ustedes hacen, los en vivos que nosotros hacemos en HTVIP, que es la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, porque la misión de nosotros es poder explicarle a la gente en qué consiste la terapia regresiva, que básicamente es terapia del trauma. Nosotros trabajamos con los traumas del paciente. La terapia regresiva nunca se diseñó, por lo menos nosotros como terapeutas de TDP, para abrir experiencias pasadas. Esa no es la finalidad. La finalidad de la terapia regresiva es buscar el origen del problema que el paciente va a trabajar a la consulta. Yo generalmente cuando hay un paciente que tiene muchas dudas, obviamente contando y explicando también, así como tú lo acabas de mencionar, y un poco les explico que cuando hacemos terapia de vida pasada no es que vayamos a turistear a una vida pasada. De alguna manera vamos al evento que genera... Lo hablábamos eso en uno de los primeros lives que tuvimos, que muchas veces, como decías tú, Javier, la gente espera encontrar anécdotas más que una sanación. Exactamente. Y Sí. por lo mismo yo quería preguntarle a ambos cómo actúa la TDP en estos casos, si pueden explicar, como decía Javier, con pera y manzanas a la gente que nos está viendo, aprovechar esta instancia de poder inducir, entre comillas, un poquito a la gente, cómo trabaja esta TDP. Contar un poquito. Bueno, la TDP, como te mencionaba también al principio, trabaja en todos los niveles del paciente, ¿no es cierto? La parte física, mental, emocional y espiritual. Trabaja todo, absolutamente todo. Al trabajar todo, también trabaja cualquier motivo de consulta que el paciente tenga, ¿ya? En segundo lugar, nosotros no trabajamos con diagnóstico, porque lo que podría ser un diagnóstico para un psiquiatra, para nosotros, con la TDP, al inducir al paciente, o sea, al llevar al paciente al origen de ese problema, ese diagnóstico puede cambiar totalmente. Por ejemplo, una persona que viene con una bipolaridad, la bipolaridad está diagnosticada por un psiquiatra o un psicólogo, pero nosotros podemos encontrar que la bipolaridad la está generando dos entidades distintas, por ejemplo. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros no trabajamos con diagnóstico y eso es lo interesante de esto. Y eso es lo interesante, es que el paciente también, lo interesante lo hace para el paciente, ¿no es cierto? Porque el paciente muchas veces está en terapias eternas y no ha podido superar el problema. En cambio, llega a una sesión de TDP y al ir al origen de ese problema descubre inmediatamente lo que está sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, es una terapia rápida en el sentido de que se trabaja con el origen del paciente, pero también tiene que ser consecutiva, ¿ya? Una sesión no te va a sanar todo, ¿ya? Es imposible, no podemos hacer eso. Por lo tanto, tiene que ser un proceso, ¿ya? Ahora bien, si tú me preguntas cómo trabaja la TDP, la TDP básicamente lo que hace es buscar el origen del problema del paciente, y cuando encontramos el origen del problema del paciente, allí nosotros tenemos que lograr que el paciente pueda botar toda esa energía que está contenida producto de lo que ha provocado el evento traumático, ¿ya? Una vez que hemos hecho eso, nosotros vamos a preguntarle al paciente, ¿qué está pasando en tu cuerpo producto de lo que te está sucediendo en ese momento? ¿Ya? ¿Qué estás pensando en ese momento? ¿Cuáles son tus emociones? Y luego que el paciente ha rescatado todo eso, nosotros hacemos el paralelo con su vida actual. ¿Cómo te afecta todo esto en tu vida actual? ¿Y qué te impide hacer esto en tu vida actual? Al hacer esto, ¿no es cierto? Al hacer este proceso, el paciente se da cuenta cómo ese evento traumático ha destruido gran parte de su existencia actual, ¿no es cierto? Y se puede dar cuenta también
que ha estado estancado durante tanto tiempo con esa En ese experiencia que evento pasó, anterior. claro, que ha pasado hace tanto tiempo para él, ¿no es cierto? Así es. Una vez que se hace eso, el paciente va a recuperar sus fragmentos del alma, que eso es súper importante, e incorporarlo dentro de él. Porque mientras no reincorpore eso, ese fragmento o ese gran fragmento va a seguir vibrando en ese evento traumático. Claro. Y hay que aclarar algo, que a veces es un fragmento tan chiquitito, pero aunque sea un fragmento chiquitito, es el yo completo del paciente. Por lo tanto, también está atrapado ahí, ¿ya? Entonces, cuando él recupera eso, ya se rescata de ese momento. Ese fragmento ya no sigue vibrando en el dolor, en la pena, en la angustia, en el sufrimiento, ¿ya? Y a la vez se da cuenta que eso ya pasó, que ya terminó y que yo tengo que seguir adelante. Así es. En ese momento, cuando el paciente hace esta parte más dura de la terapia, es cuando el paciente empieza su proceso de sanación, ¿ya? A esto le puedo agregar que trabajamos también con corte de lazos energéticos con las personas que están involucradas, ¿no es cierto?, en los eventos traumáticos, recuperación del poder personal, que es tan importante en cada una de las personas. El poder personal es la capacidad que tenemos todos de hacer todo en la vida, de decir sí, de decir no, de cumplir mis metas, de bailar, de cantar, de todo. Eso es el poder personal. Y muchas veces ese poder personal ha sido arrebatado, por ejemplo, por un abusador o por la otra persona que me hizo daño. Por lo tanto, eso yo lo tengo que recuperar. Mi paciente tiene que recuperar porque eso es de él, no le pertenece a otra persona, eso es de él. Y una vez que él hace todo eso, cuando se cortan los lazos energéticos, que los lazos energéticos también producen que haya información en viceversa, ¿no es cierto? Dependiendo mucho de donde estén los lazos La energía va energéticos, hacia los dos lados. claro, y la información también va a ambos lados. Y dependiendo de dónde estén los lazos energéticos, es el compromiso de atrapamiento que pueda tener el paciente también. Por ejemplo, si el paciente se ve que tiene un lazo energético en el tercer ojo y está conectado en la cabeza de su agresor, eso significa que su agresor Como que lo todavía tiene domina. control mental Claro, sobre él, claro. ¿ya? Si están en las manos, los lazos significa que todavía lo manipula la otra persona, ¿ya? Si está en la guatita significa que hay mucho poder del otro hacia él todavía. Si está en los pies no puede caminar y en fin, así, hay lazos en todos lados. Por lo tanto, eso también es un proceso que hacemos en la TDP, cortar todos esos lazos, ¿no es cierto?, para que el paciente se sienta libre. Y al finalizar también buscamos muchos mandatos, juramentos, promesas que se generan en cada una de las experiencias traumáticas que también condicionan. Así es. Porque muchas veces el paciente en estados duros de experiencias traumáticas, se impone, se decreta pensamientos que le impiden avanzar, ¿ya? Así es. Porque esos mandatos, esos decretos también son lazos energéticos que lo conectan todavía con ese evento traumático. Por lo tanto, si tú te das cuenta, la terapia regresiva es Súper completo. inmensamente rica en elementos para trabajar con el paciente. Y es por eso que el paciente sana tan bien. Ahora también es importante agregar que junto con los mandatos muchas veces también nos encontramos con promesas y juramentos, como lo hablamos hace un par de sesiones atrás, que al ser igual que un mandato, digamos, tienen el compromiso de alguna manera de volver y tenernos atados a ese juramento de por vida, porque uno tiende a decir, te voy a amar para siempre. Para, O, para siempre y más. claro, te va a acompañar para siempre. O siempre vas a Claro, por ser, la eternidad. claro, entonces obviamente uno tampoco pone el límite porque probablemente cuando uno no tiene conciencia no sabe que hay que acotarlo. Eh, Claro. y efectivamente, como dice Javier, la TPP es una terapia maravillosa en el sentido de poder abordar distintos elementos en cuanto a la sanación. Yo creo que ahí es súper relevante también y hacer hincapié en lo que mencionaba Javier hace un rato. Yo creo que nosotros, nuestro principal objetivo con esto es exponer sobre la terapia de vida pasada, es acercarla a la gente de alguna forma que conozca cuál es el trabajo y así tan honestamente como Javier lo acaba de explicar, esos son los pasos que nosotros como terapeutas serios, terapeutas formados, eh, certificados, trabajamos de la asociación de la doctora Centeno, bueno, hay otras escuelas también que son rigurosos en la formación. Yo creo que también eso es súper relevante explicarlo porque efectivamente cuando una persona viene hacia nosotros, hace terapia regresiva,
nosotros utilizamos todos estos elementos, guiamos a través de estos elementos para que el paciente pueda recuperar su energía vital, de cierta manera. Hace un ratito leí por ahí si preguntaban si la terapia es online. Hay varios terapeutas. Justamente iba a hablar de eso. Hay varios terapeutas que están realizando terapia de vida pasada online. Hay otros tantos que lo están realizando presencial. Hay muchos otros que están presencial y online. Claro, como sistema híbrido, ya que está muy de moda. Justamente el día jueves, la Asociación Chilena de Terapeutas de Vidas Pasadas, o ASTEVI, tuvo un excelente en vivo con un terapeuta que contó acerca de las terapias online, así que también ahí los dejamos invitados por si a alguien le interesa saber del tema, que se conecten al YouTube de la página de ASTEVI. Así es, todos los jueves a las 9 de la noche. Todos los jueves. También, volviendo al tema de la TDP y fragmentación del alma, voy a contar un poco una experiencia personal que tuve como paciente, como consultante, que fue que en un momento mi esposa moría en una vida y fragmentos de mi alma estaban en ella, pero yo como paciente no quería devolver esos fragmentos porque sentía que ella tenía que tenerlos. Yo sentía recuperarlo. Claro, yo no quería recuperar esos fragmentos. Ella tenía mis fragmentos, la terapeuta me dijo que los recuperara, pero yo no quería. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si un paciente no quiere recuperar sus fragmentos? Porque siente, como yo en ese momento sentí, que después entendí que tenía que hacerlo, que es la persona indicada que puede tener ese fragmento. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Que si no quieres recuperarlo, dice. Claro. No sé, Javier. Bueno, sucede que son fragmentos de tu alma, no son del alma de tu esposa. Claro. Por lo tanto, al quedarte con ella, tú te quedas como un parásito energético, te quedas como una entidad. Y como el tiempo no existe, esa entidad está siempre con tu esposa. O por lo menos con la que fue tu esposa y la que está en tu vida actual. Yo supongo que estás hablando de Natalie. Entonces, no, Javier, ¿no? No te puedo creer. ¿Qué es lo peor? Chuta, metí las patas. Eso es lo peor. No, pero era una persona muy cercana. Sí, bueno, sí. Ya, entonces, claro, bueno, voy a volver a comenzar entonces. Es importante que lo recupere, o sea, que el paciente recupere, porque eso es de él. Hay una fragmentación potente ahí, porque cuando uno se fragmenta por amor, es como dejar una gran parte de nuestra alma con la otra persona, ¿no es cierto? Y hay que entender que no en todas las experiencias esa persona va a ser tu pareja. Muchas veces los contratos que hacemos en el mundo espiritual, como para que el alma aprenda, muchas veces van a ser, claro, de parejas, pero otras veces van a ser esas mismas parejas enemigos, o va a ser nuestro papá, va a ser nuestra mamá, va a ser nuestro hermano. Entonces, algo te va a tirar a esa persona siempre, ¿no es cierto? O esa persona algo va a encontrar en ti. Y a veces es complicado, es súper complicado porque se genera una confusión de sentimientos, de emociones, ¿no es cierto? Pero yendo a lo más profundo, es una parte tuya que te falta, estás fragmentado. Mientras no tengas eso, tú vas a seguir de alguna manera amando, y disculpa lo que estoy diciendo, Natalie, pero vas a seguir de alguna manera conectado con esa persona, ¿no es cierto? Independientemente de quién sea en su vida actual, si es que la encontró o lo encontró, porque puede ser un hombre también. Entonces, va a seguir de alguna manera conectado con esa persona. Y claro, tú vas a decir, pero ¿por qué me siento conectado con esta persona? ¿No es cierto? No debería, pero ¿por qué me tira hacia esa persona? O esa persona, ¿por qué se siente atraído hacia mí? Yo no quiero, no puedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es mi papá, por ejemplo, o es mi mamá, o es un hijo, chuta, qué complicado, ¿te das cuenta? Entonces, por ese tipo de cosas uno tiene que recuperar, tiene que tener todo con uno. Cuando uno deja fragmentos con otra persona, es súper complicado porque pasan estas cosas, ¿no es cierto? Y uno además tampoco se siente completo, 100%. Ahora también siempre te falta algo. Sí, y es súper importante también mencionar que de alguna manera, claro, hay consultantes que no quieren hacer, no quieren recuperar eso, porque obviamente, como bien nos contaba Felipe, habla un poco o se percibe en esa experiencia como es un gesto de amor que yo le dejo un pedacito mío en el fondo. Pero de alguna u otra manera, cuando estamos en sesión, in situ, digamos,
nosotros no podemos obligar al consultante a que Mm. recupere su fragmento de alma, pero de alguna manera sí lo que podemos hacer es explicarle tal, tan, tan claro, digamos, como lo acaba de hacer Javier, para poder, para que los consultantes entiendan que de alguna manera es necesario y es vital recuperar ese fragmento porque es tuyo, que de alguna otra forma va a seguir afectando de aquí a las vidas pasadas, o sea, perdón, futuras vidas, la vida actual Claro. y futuras. O sea, de hecho, ese fragmento de él, ¿no es cierto?, de tu esposo, de Felipe, Felipe, claro, está accionando como una entidad de la otra persona así en este es. momento, si es que no se ha recuperado. No, sí O lo sea, Sí, lo él decimos, es una entidad, su alma es una entidad de la otra persona. Por lo sí lo tanto, entendí, esta claro. persona se debe sentir muy extraña, porque si fue en otra vida en donde fue su esposo, ese pedacito todavía sigue sintiendo que es el esposo de él o de ella. Así ¿Te das es. cuenta? Entonces, esa persona sí, que por supuesto debe tener otro cuerpo, otra experiencia, otra vida, no entiende lo que le está pasando y no lo debe estar pasando muy bien. Así es. Así mi terapeuta me hizo entender muy bien lo que tenía que hacer. Sí, pues, Sí. hay que recuperarlo, hay que Sí. recuperarlo. Sí, no, sí se recuperó. Costó, pero se recuperó. Mm. Ahora, bueno, siempre el tiempo se nos hace cortísimo. Eh, Hoy día de verdad yo debo dar las gracias absolutas porque ha sido una cátedra para mí durante este rato. Siempre es un gusto, Javier, escucharte. Y por supuesto, obviamente, como te decíamos al inicio, agradecer que nos hayas querido acompañar, que hayas podido hacerlo. Eres un tremendo terapeuta y obviamente eso siempre, sí, siempre para nosotros es muy agradable poder escuchar de primera fuente cómo se trabaja en terapia de vida pasada. Así que agradecer, por supuesto, tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento y bueno, a través de eso también preguntarte cómo es posible que a los consultantes que quieran atenderse contigo, cómo te ubican, dónde te encuentran. Háblanos un poquito de eso, por favor. A ver, yo en este momento estoy realizando sesiones vía online y algunas presenciales. Estoy volviendo de a poquito a las atenciones presenciales. Me pueden ubicar en mi correo, que es terapiadevidapasada@gmail.com. Ahí está toda la información, o sea, perdón, ahí yo les envío toda la información y también van a tener acceso a mi página web, ¿ya? Eh, Eso por un lado. También quisiera mencionar, si me das el tiempo, que estoy iniciando mi escuela de terapia regresiva. Sí, Voy a empezar con mi escuela y hacer cursos de terapia regresiva. Estamos organizando junto con Natalie, que también me va a acompañar, eh, iniciando mi escuela de terapia regresiva. Así que también las personas que estén interesadas en estudiar la terapia profesionalmente, ¿no es cierto?, se pueden contactar a través de mi correo también para recibir toda la información. Así que estaremos muy contentos de recibirlos y de poder enseñar esta hermosa terapia que a todos nos tiene tan contentos, ¿no? Y que nos ha sí, cambiado de alguna manera la visión de la vida, de nuestro Totalmente. interior, de nuestra alma, de todo, de así todo. es, así es. Así que ahí en mi correo me pueden escribir y yo envío toda la información. Y por supuesto, invitarlos, contáctense con Javier, es un excelente docente. Ustedes acá lo escucharon en este rato, ha sido muy claro, nos ha explicado paso por paso, digamos, lo que la terapia de vida pasada hace. Obviamente hay un montón de cosas todavía que faltan, digamos, que conversar y aprender. Pero vuelvo a insistir, muchas gracias por tu Sí, muchas tiempo. gracias, Javier. Yo no tenía la, la oportunidad de conocerte, pero ha sido un verdadero agrado. Agradezco mucho tu tiempo y tu disposición con nosotros de poder exponer estos temas de terapia de vida pasada. Así es. Y muchas gracias porque de verdad ha sido, como dijo Natalie, una cátedra Así de es. la TDP. Así que muy agradecido. Sí, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gusta compartir el conocimiento que hemos aprendido. Creo que es importante que lo podamos enseñar, creo que es importante que lo podamos compartir, Sí, no guardarnos, ¿no es cierto? Toda la Es razón. tan importante en estos tiempos sí. en donde la gente necesita tanta terapia de sanación. Por lo tanto, es tan importante esto que están haciendo ustedes también. Así que yo agradecido de ustedes, de la invitación,
y continúen adelante, que esto está muy bueno, porque mientras más programas así hayan, más conocimiento va a tener la gente al respecto. Así es, así es. Muchas Así gracias, que Javier. gracias a Javier, gracias a quienes nos acompañaron hoy y aprovechar también de dejar los invitados. El próximo en vivo vamos a estar con una sonoterapeuta. Así que ella nos va a contar un poquito también cómo incluye la terapia vibracional desde el sonido en sus intervenciones. Así que los esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche. Y nada, les mando un tremendo abrazo. Javier, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos, gracias. Nos vemos, Javier, chao. gracias. Chao. Gracias a todos también los que nos acompañaron hoy día. Así es. Así que nos vemos el próximo sábado. Y los dejamos invitados también para que se unan a nuestro canal de YouTube, porque están todos los en vivo que hemos tenido por el momento. Así que tengan una buena tarde y bueno.